Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace en invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de La Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisiónradio.net, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Para el día de hoy hemos invitado al embajador Héctor Quintero con el objetivo de hacer algunas reflexiones sobre la gravedad del escenario venezolano. Muy buenos días, amigo mío, ¿cómo está usted? Buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia. Y buenos días a quienes acompañan apoyando la estructura técnica del programa. Aquí comenzando una nueva semana, la cual en verdad siento llena de optimismo. Porque esta semana yo creo que es una de las semanas más importantes dentro de este proceso que estamos viviendo en Venezuela, o que se está viviendo en Venezuela, porque bien saben ellos, ambos estamos fuera de la frontera patria. Uno es, en cualquier momento se puede producir la reunión telemática entre los presidentes de Colombia, Brasil, México y Maduro. Y lo otro es la toma de posesión, o la segunda toma de posesión del presidente Abinader en República Dominicana, que junto con el presidente de Panamá están preparando una reunión de los presidentes que asisten a ese acto en República Dominicana, y donde se presume que se pueda producir un documento bastante importante que puede servir de base para una reunión extraordinaria de la OEA, un poco más diferente a la que se realizó hace pocos días. La situación entonces esta semana, pero no debemos perder para nada ese optimismo. Seguimos caminando y caminando hasta el final, porque esto se pone bueno. Sí, yo soy convencido que, y ayer lo hablaba con algunos amigos en Venezuela. En primer lugar, yo más allá de que, soy optimista en el sentido de que es importante salir de este trance tan perverso, este círculo vicioso que se ha creado después de las elecciones, pero no deja de ser un escenario grave, delicado, porque pueden también suceder muchas cosas, ¿no? Esta reunión que se va a realizar, esta conversación de los presidentes es importante, pero yo tengo muchas dudas de que llevar cualquier cosa o cualquier programa que se vaya a poner en práctica a través de la OEA no es muy positivo, en primer lugar, ¿no? Entre otras cosas porque Venezuela no es miembro de la OEA, y después porque en realidad el ataque no es tanto contra la OEA, sino el ataque es contra el secretario general de la OEA y por supuesto en contra de Estados Unidos, y eso a mí me preocupa mucho. En la medida en que se le esté dando largas al asunto, este es el tercer intento, creo, de esa conversación. Mientras se les está dando largas a esa conversación o a cualquier otra cosa que avisore una salida que sea positiva para la sociedad venezolana,
en esa misma medida se está permitiendo eh, que lo que la izquierda venezolana, la izquierda de Maduro, el PSV, como lo quieras llamar, la mafia que comanda Maduro, pudiera estar considerando otras opciones que le son negativas al país. Pero Sí, continúa, Héctor. sí, Luis, fíjate. No, yo creo que a lo mejor, como bien dices tú, ya no se produzca dentro del marco de la OEA, sino posiblemente designen algún grupo de presidentes que sirvan como una reunión de mediadores a ver una solución del problema. Ahora, fíjate, creo que lo hablamos la semana pasada, me llamó mucho la atención del expresidente Oscar Arias, porque yo creo que está clarísimo. Él habló que el grave problema que vivía Venezuela es que es un narcoestado. Y es la realidad, porque, fíjate, ¿quiénes están en los grandes mandos? Los militares. Mm, mm. ¿Quiénes manejan los ministerios o las empresas del Estado que maneja mayor presupuesto? Los militares, Los militares. incluido ahora hasta PDVSA. Sí, sí, sí. Entonces, eso significa que ellos son los miembros del cartel de los soles. Entonces, ellos no pueden dejar el negocio tucuto ahora, porque ¿para dónde se mudan con su tarantín? ¿Para México? ¿Para Colombia? ¿Para Perú? ¿O tratan de incorporarse a los carteles en Ecuador? La verdad es que es una cosa bastante complicada lo que está planteándose allí, ¿no? Eso. Ahora, volviendo a lo que se ha hablado en toda esta semana, eh, no sé, el otro día lo conversamos. ¿No resulta extraño que la Comisión Observadora de las Elecciones colombianas tenga un resultado y ella ha dicho que ellos tienen un resultado y que ellos saben quién ganó y que quien ganó fue Edmundo González? El señor Carter dice lo mismo. Eh, Y otros que han estado por allí CNE no consigue las actas, se las llevaron, se les fueron. No sé, se les perdieron. Porque ya lo único en verdad es que estamos en un proceso de lo único que falta es la proclamación del vencedor. Nadie está pidiendo que entregue el gobierno en estos momentos, porque esa es una cuestión que hay una gran confusión. sí. Simplemente que se proceda a declarar al vencedor de las elecciones, como siempre se hizo. Cuando el presidente Caldera ganó por 36.000 votos en el año 69, recién comenzábamos nosotros allá en la universidad. Bueno, lo que se llamaba en esa época el Consejo Supremo Electoral por 36.000 votos lo Así es, proclamó. así es. Y la oposición aceptó. Y la oposición, que era Acción Democrática, que tenía control en el Parlamento y todas esas cosas, aceptó. Pero en este momento es que no se quiere aceptar. ¿Por qué? Fíjate, y yo estaba pensando un poco en eso. Y he conseguido algo que quisiera ver, que se me ocurrió después de que escuché estas palabras del presidente Arias. Nosotros estamos girando de una dictadura, ahora estamos camino ya pleno a una tiranía, que hay una gran diferencia. Claro. Porque la dictadura Trecho largo. es un gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos y abuso de él. Y entonces, y el tirano es persona que gobierna sin ley, que es lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. Sí. Ahí no se ha pronunciado ni Saddam Hussein, por dar un ejemplo. por el recto. Gaddafi en Libia, Sí, sí. utilizando métodos extremos y crueles, tanto contra su propio pueblo como contra los demás. Entonces, es una variación que está sucediendo. Y además,
En este momento, Maduro pasa a ser un gobierno ilegítimo, porque él no ganó las elecciones. Él dice que ganó las elecciones, pero no presenta pruebas de que las ganó. Sí, hay un detalle y en eso tienes tú toda la razón, pero hay un detalle que a mí ayer me rondaba la cabeza, ¿no? Que es el tema del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasaría si el Tribunal Supremo de Justicia valida lo que el Consejo Nacional Electoral dijo acerca de quién fue quien ganó las elecciones en primer lugar? O simplemente dice que hay demasiadas dudas, motivo por el cual ordena una repetición del proceso electoral en 1 o 2 o 3 meses. Mira, eso lo he estado pensando y lo conversamos en estos días, por cierto. Y en verdad que, mira, hay esta asociación de cibernética y tal que modera y va haciéndole seguimiento a las conexiones de Internet. Ese fue el primer lugar, esa asociación, la que dijo que en Venezuela no hubo ningún ataque cibernético, ninguna falla en el Sí, sistema. no, el propio Centro Carter. Y el propio Confirmo. Centro Carter lo dijo, no, ahí no hubo ninguna falla, todo fue bien. Lo único fue que al señor Almorozo se le desaparecieron las actas y los resultados. Y además no aprendió a sumar y a restar. ¿Me entiendes? O sea, la trampa le salió mal porque esto es un fraude totalmente. Pero un fraude a propósito. No es que es un fraude que, bueno, nos equivocamos en estos numeritos sumando la máquina. No, no, Sí, no. fue hecho de una manera muy burda, muy... Sí, de una El que manera, sumó y oye, restó lo hizo muy mal. No estaba sí. formado para eso. Entonces, hicieron eso y ahora no hayan cómo empatelarlo. Y ayer yo me reía porque dentro de esas cosas que ruedan por las redes sociales, apareció un, un video, un poco de chinitos supuestamente que estaban en China. Leí lo que dicen, no, pero ¿por qué se va para China? Porque aquí los números no dan. Entonces, oye, digo yo, ya hasta han hecho los memes, como dicen ahora, o las historietas cómicas de un asunto que es de una gran seriedad para el país, Claro, que son unas elecciones. claro. ¿Pero por qué? Por la manera en que ellos han actuado y siguen actuando, porque ellos se están haciendo los locos y mientras tanto están reprimiendo. Hoy por cosa rara reconocieron que habían habido del 28 para acá, 25, pero que no fue por culpa de ellos, sino por culpa de los protestantes. O sea que la policía no fue quien eliminó a esa gente y los protestantes, que ni siquiera andan con un palo, fueron los que mataron a 25 personas. No sé cómo, en verdad, no sé, pero como ahí tenemos algunos magos como William Sapp, Jorge Rodríguez, que de repente de una chistera pueden sacar un oso Sí, que no se sabe cómo lo metió ahí y no una paloma, entonces cualquier cosa puede suceder. sí. Es como ver algo que se está repitiendo. Eso es lo que yo estoy notando. Hay muchas cosas que se parecen a lo que sucedió en el 2017, ¿no? Con aquella cantidad de muertes. Y Sí, eso es lamentable porque pareciera que no hay nadie que se responsabilice absolutamente de nada, pero tampoco se siente que alguien esté al mando en el país, claro, lo cual es aún más grave porque ni siquiera el Congreso, es decir, los poderes del Estado no están funcionando claro. y es grave. Pero por otro lado se ve la oposición calmada. Seguramente este fin de semana próximo haya una manifestación que creo que está siendo convocada desde ya por María Corina Machado y Para el seguramente va a ser 17. igual. Exactamente. Pero ayer me llamó la atención, hay un historiador que en este momento, y me disculpan, no me acuerdo el nombre, un tipo muy serio, por cierto, a mí lo he visto varias veces,
Y él vive en Los Teques y contaba que él tuvo que bajar a Caracas a una reunión, pero decidió no ir por la autopista, sino que pasar por el valle, pasar por todas partes para sentir qué era lo que estaba pasando. Y cuenta que lo que encontró en el valle eran camionetas llenas de policías armados en las entradas de las calles de los barrios del valle, en primer lugar, ¿no? Y siguió, lo mismo pasó en Santa Mónica. Fue a la reunión y se dio un paseo por el este de Caracas, que bueno, para los oyentes del este de Caracas está conformado por urbanizaciones de clase media alta y también de gente muy pudiente, ¿no? Y sin embargo, él dice que eran dos mundos distintos lo que él estaba viendo. En primer lugar, los barrios de Caracas totalmente custodiados, con policías y con fuerzas armadas. Y por supuesto nadie caminaba y nadie salía, pero sin embargo cuando fue por el este de Caracas, todo normal, como que si nada estuviera pasando. Y eso deja mucho que desear, en todo caso, en un momento tan terrible por el que está pasando Venezuela. Y aparentemente eso es un fenómeno que ocurre en el resto del país. Claro. Ahora, fíjate, tú te referías ahorita a lo que pasó en el 2017. Sí, Y yo voy a ampliar esa observación, porque fíjate, en, en la legislatura aquella en que María Corina fue electa diputada, bueno, por llevarle la contraria a Chávez y a Cabello, la votaron del, del Congreso. del Congreso. Le dijeron, usted se va para su casa. O sea, como cuando estaban unos muchachos en el colegio, tú te portabas mal y te decían, bueno, váyase, vaya para su casa, más nada. O sea, no se hizo ni el juicio, antejuicio de mérito, ni se hizo ninguna de las cosas estipuladas en la Constitución. Pero tú mencionas el 2017. El 2017, la, la oposición venezolana gana el Parlamento con mayoría absoluta. Y ellos se pusieron a maniobrar de tal manera que sacaron bueno, yo no sé por qué decidieron que eran los diputados de Amazonas, pero debe ser porque como queda tan lejos, a lo mejor nadie iba por allá a sí, chequear. sí. Y bueno, y le quitaron la mayoría absoluta a la oposición en el Congreso. No lo dejaron sesionar, lo Sí, dejaron fue entrar una como unos maniobra 15 muy fea. 20 días, Fue una unos maniobra 15 muy o 20 fea. días, Sí, y después lo sacaron. Y eso creían ellos que iba a suceder ahorita. La gente se quedó tranquila. Yo creo que la gente está tomando la cosa con más tranquilidad, con más serenidad, porque se ha dado cuenta que por ahí, como dicen los italianos, piano piano se va lontano. ¿Me entiendes? Entonces, se está tranquila, pero la gente no olvida todo el sufrimiento, todos los problemas que ha tenido, de que si la mamá de fulano no se murió porque en el hospital no había gas o no había alcohol o no había esto, o no había plata para comprarle las medicinas a los que mataron, a los que torturaron, y eso está latente allí. Entonces, la gente ha tomado con más serenidad el salir del problema, y yo creo que, como decía bien por ahí algunos de los opinadores de las redes, ellos nunca se imaginaron y creo que nunca creyeron en que esto iba a ser tan fuerte. Porque claro, si hubiera sido 10.000 votos, a lo mejor se queda la gente tranquila. Pero cuando tú estás hablando del 40% de diferencia, es una barbaridad. sí, sí, sí. Mira, Héctor, por acá el comandante de aviación privada, es un comandante de aviación privada aquí en Estados Unidos, comenta lo siguiente. Deben ustedes recordar que quien sacó las cuentas fue formado en la Universidad Bolivariana, misma que forma a los novísimos médicos Nestí, o sea, instantáneos, lo cual es cierto.
Ujú. Y en 2017 fue el este de Caracas el que llevó la batuta en las protestas. También es cierto. Es decir, los sacrificios humanos que hubo en ese momento salieron de las urbanizaciones caraqueñas. Sí, no es así. Ahora, esto se ha extendido más grande, porque si tú viste, bueno, tú viste el mapa que quedó azulito. Yo no sé por qué lo pintaron azulito, porque lo han debido pintar, no sé, amarillo, azul y rojo, no sé, me parece a mí. Pero bueno, lo pintaron de azulito. Oye, tú te pones a buscar y no hay ningún punto, según dicen por ahí las malas lenguas, aparentemente hasta en la votación de Fortuna salió perdiendo Maduro. Maduro es probable. Y lo más seguro es que algo de eso pasó. Porque si no, ¿por qué no dejan ver las actas? O sea, ese es un problema. Ahora, yo creo que el desánimo no debe privar. Es verdad, y nosotros lo sabemos por experiencia, esta parte diplomática es lenta, Sí. lleva tiempo, pero mire, es segura. Qué raro que ayer el, el fiscal de la Corte Penal Internacional le dijo, mire que lo estoy observando por este huequito y muy, muy de cerca. Yo aspiraba Tenga que el señor cuidado. Khan, el fiscal Khan, dijera algo antes de las elecciones. Sí, y entonces los tiene y está recibiendo, y lo dijo, estoy recibiendo nuevos informes de lo que se está haciendo ahorita. Entonces, ellos creen que la diplomacia es que los países no se enteran si las redes sociales no lo informan o si no lo informan ellos por BTV. Oye, pero no se dan cuenta que las embajadas tienen representación allá. Claro. ¿Y qué es lo que hacen los diplomáticos? Informar. Informar. Entonces, Mucho que lo hicimos, Héctor. claro, no, nunca lo hicimos, imagínate, cansados los dedos. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, eso funciona. Así, los países del mundo están informados y están comprometidos. Eh, Mucha gente dice que bueno, que esta izquierda de Petro con Lula y AMLO, a lo mejor, bueno, yo de ahí el que menos confianza tengo, que te lo he dicho a ti, es de AMLO, ¿no? Pero Petro y por varias circunstancias, que la gente no se ha dado cuenta que, ok, ellos están llevando la cuestión, pero ellos son como los títeres y hay un tirititero que es el que maneja a esos hijos. Y fíjate que una de las primeras reuniones ahorita que están tratando de concertar la cuestión es con el tirititero. Y es el que les está dictando la pauta a seguir. Entonces, bueno, tenemos que armarnos de paciencia. Lamentablemente nosotros como venezolanos, no, nosotros queremos en 24 horas todo esté listo. Sí, Y eso no, y es. además que después queda un periodo, hay que pensar en eso. Después queda un periodo de transición entre la asunción del nuevo gobierno, Que que son yo no sé por qué, pero 5 meses son. sí, más o menos 5 meses. Porque fíjate, y hay una cuestión que yo no sé, ahora yo no he visto por ahí que hayan cambiado, porque anteriormente cuando ellos pusieron la constitución esa del 99 pusieron el 23 de enero como fecha de toma de posesión. Así es. Y ahora todo el mundo habla del 10 de enero, nadie sabe cómo llegamos al 10 de enero. Entonces, es medio extraña la cosa. Sí, Y hay sobre varias todo, cosas que me gustaría que comentáramos que tiene que ver, en primer lugar, eh, justo en este momento, cómo está formado ese laberinto del poder en Venezuela. Muchos dicen que realmente Maduro está todo enredado porque hay demasiados poderes a su alrededor que no quieren cambiar, que no quieren, que son los que en el fondo no están dispuestos a dejarlo alcanzado hasta ahora. Eso en primer lugar. En segundo lugar está el escenario internacional, que para este problema de Venezuela los que están manejando eso son
no a mi gusto en todo caso, y eso que quede claro, Brasil, Lula, Gustavo Mm. Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador. Eh, Eso es importante, pero más importante que me ha llamado más la atención es que las grandes potencias le han dado prácticamente carta blanca a esos tres presidentes para que puedan hacer o deshacer el problema que está viviendo actualmente Venezuela. Y eso es preocupante. Porque, fíjate, si nos ponemos a ver el escenario interno, a mi modo de ver, está compuesto por militares y más militares que están disfrutando del poder. Otra mafia que está es la mafia de los Rodríguez, que está también pujando en todo esto. Y hay otras mafias que están compuestas por otra cantidad de gente que está muy allegada a la pareja presidencial. En el caso internacional me sorprendió mucho, por ejemplo, la postura de Estados Unidos. Oye, sí, esa trilogía de presidentes que le dé y que confían y que están pidiendo la presentación de las actas, como que si eso fuera suficiente. Si uno se pone a ver, fíjate, hay varias cosas que giran alrededor de todo eso. Primero, hay una gran preocupación del impacto que tiene lo que sucedió en Venezuela el 28 de julio respecto a la izquierda en Latinoamérica. ¿Y por qué no a la izquierda en el mundo? Un descrédito total. Pero no solamente a toda la izquierda, sino fundamentalmente a aquella izquierda que se ha venido amparando en ese paraguas cubano, en ese comunismo cubano radical. Eso por un lado. En segundo lugar, el caso de Lula es muy particular. Lula, cuando asumió el poder, vio que había una posibilidad de fortalecer su gestión política interna si ocupaba una parte importante del escenario internacional. Intentó que ofrecer los buenos oficios para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania y no pudo. Lo mismo hizo con Israel y demás y no pudo. Pero ahora tiene es la situación de Venezuela, que a lo mejor podrá o no podrá. Pero a mí me preocupa que de la noche a la mañana a nivel interno, con todo y lo desprestigiado que es el Tribunal Supremo de Venezuela, digan, hay demasiadas dudas, vamos a repetir las elecciones. Pero me gustaría que pensara sobre eso, Héctor, y vamos a una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Héctor Quintero acerca del escenario internacional y la Venezuela postelectoral. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Héctor Quintero acerca del escenario internacional actual y la Venezuela postelectoral. Te hice unos comentarios, Héctor, antes de ir a la pausa y me gustaría que me hicieras alguna reflexión sobre eso. Mira, bueno, yo pienso que esto de este triunvirato que decidió los Estados Unidos, parece ser que conversaciones con la Unión Europea, designar para por lo menos hacer unos tanteos a nivel regional. Debe ser por la cantidad de problemas que surgieron la vez pasada. Pues, o sea, se reconoció un gobierno interino, después se presentaron cantidad de problemas, divergencias con los diferentes países, y entonces yo creo que ahorita ellos están tratando de, de hacer vamos a decir, no un lobby, sino unas conversaciones que puedan encontrar una salida que precisamente no afecte al país. No afecte al país en varios sentidos. Eh, Esto va a traer un problema económico al país,
va a tener un problema de abastecimiento de muchos productos esenciales, de muchas cosas, y además eh, de cierta incertidumbre e inquietud en la población. Eh, este proceso vamos a ver qué pasa esta semana y qué logran este triunvirato para poder tener un poquito más claro el panorama. Eh, También lo que yo te decía al principio, o sea, esta gente, estos presidentes que están yendo a República Dominicana, de allí debe salir algo. Sí, sí. Yo entiendo, mira, También. yo entiendo, y perdona que te interrumpa, que el presidente de Panamá ha convocado una conferencia sobre Venezuela. Sí, Y y creo que por lo que entendí ayer una explicación de la Cancillería Dominicana, van a aprovechar la toma de posesión de Abinader para hacerlo en lo República cual Dominicana. sería genial porque hay 10 presidentes latinoamericanos que Claro. están, ya Bueno, y confirmaron parece su ser ascendencia. que están buscando otros 7 más que no sé, que parece que van también. Ahora, fíjate, siempre creemos en la cuestión, o siempre decimos, esta izquierda del carrizo, y en verdad no estamos luchando contra una izquierda. Boric es de izquierda. Mm, Y bueno, y Boric ha estado de frente contra Maduro desde el inicio de su gobierno. así es. Entonces, además que como yo decía el otro día, a mí me parece que nosotros seguimos en aquello que decía don Rómulo Gallego en Doña Barba, la lucha entre la civilización y la barbarie, porque nosotros con estos 25 años retrocedimos al siglo XIX, o sea, las montoneras, todo ese tipo de cosas, y sobre todo una cosa, oye, la corrupción es imparable, no se conoce parangón de lo que se ha hecho. Ahora, aparte de la solución de esto, o la salida que se le va a dar a esto, porque el mundo ganó, la solución es que el CNE declare al mundo ganador e iniciar el proceso de transición hasta el mes de enero cuando se produzca Sí, pero la transmisión. ¿cómo hace el CNE para declarar de Por ahora, eso, ahí decir, está me bastante complicado. equivoqué, las cuentas no eran así, no ganó Maduro, ganó Edmundo González? Eso es Bueno, grave. lo que dijo el capitán este de aviación civil, o sea, bueno, la verdad es que yo llegué tarde a esa clase de matemática en la Universidad Bolivariana y bueno, no lo aprendí muy bien. Puede ser una Sí, pues salida. eso puede ser. Mira, te cuento que aquí el general Alfredo Carneiro, un general venezolano que vive en Madrid, dice, saludos, embajador Quintero. ¿No cree usted que los tres presidentes asociados en el Grupo de Puebla buscan asegurar que el control de las instituciones políticas en Venezuela siga bajo el control del PSV? La pregunta. Hay una propuesta que se está cocinando para solicitar una intervención de fuerzas de la ONU para garantizar el orden democrático en Venezuela. ¿Cree usted que tal opción sea posible? Bueno, fíjese, general, hay una cosa que es cierto. Yo digo, ok, eso lo he pensado yo mismo. Oye, esta gente, ¿será que está buscando legalmente? Pero yo creo que ya después que salió el centro Carter, la comisión esta colombiana y toda esa, que los resultados son otros, les va a ser bastante difícil apoyar esa situación. Y fíjese que lo han ido reiterando. O sea, de todas maneras, cualquier cosa puede pasar con ellos en esas circunstancias. Eh, o sea, ahora me pregunto yo, general, ¿y por qué se metieron en el lío? ¿Para controlar la situación o para buscar una solución? Porque también si de la otra forma yo creo que reconocer a Maduro era mucho más sencillo para ellos que meterse ahora en este lío, ¿no? Pienso yo. Ahora, en lo de la ONU, fíjese, ahí hay una cosa que desde hace tiempo inclusive de la época de Guaidó, se viene hablando, que es el famoso TIAR. Eso es en la OEA, ¿ok?
porque las fuerzas que puede traer la ONU son los cascos azules, que son fuerzas de paz Sí, exactamente. para Que ni si, evitar un conflicto interno. Bueno, que claro. ya varias fuerzas de paz han estado por lo menos en casos muy cercanos a nosotros, que el caso de Haití. Ya creo que va llegando el cuarto o quinto contingente ahora en manos de un país africano. Entonces, allí de todas maneras habría que cumplir con ciertas cosas. Nosotros no estamos en guerra civil, nosotros estamos en un abuso de poder por parte de un gobierno que al no reconocer los resultados electorales pasó a ser ilegítimo. Entonces es bastante difícil. Y lo del TIAR, que siempre se ha invocado, el otro día inclusive lo conversamos Luis y yo, bueno, el basamento del TIAR cuando se creó era para salvaguardar el continente americano de presencia de países anteriores. Bueno, alguien nos dijo, bueno, sí, pero hay cubanos y hay iraníes y eso, sí, pero no son Irán, ni ha sido Cuba, ni nada de eso, sino que son parte de eso que han ido, tienen presencia en Venezuela. Entonces, es difícil, pero como todo el mundo lo dice y nosotros lo reconocemos porque ha sido nuestra labor, esos trámites ante los organismos internacionales llevan su tiempo. Sí, sí, sobre todo en el caso del TIAR es básicamente es una respuesta defensiva a la presencia agresiva de un país externo de la región. Eso es básicamente el TIAR. Hay que descartarlo porque está bastante claro en qué momento pudiera ser efectivo. Hasta ahora no ha pasado. Y en el caso de una fuerza de paz de la ONU es otra cosa. Venezuela no está, como dices tú, en una guerra civil, no está en un enfrentamiento interno como para que fuerzas de la ONU lleguen al territorio venezolano. Pero incluso si se les permitiera o si se armara un grupo, no podrían hacer absolutamente nada porque que ese es el gran problema que tienen las fuerzas de paz de la ONU en el mundo cuando han actuado, sobre todo en el Medio Oriente, que es que no pueden defenderse, no pueden utilizar armas, las armas que les dieron, porque son fuerzas de paz. Y por eso es que hay tantos muertos de soldados que forman parte de esas fuerzas de paz, las fuerzas azules de las Naciones Unidas. Entonces, todo es muy complicado, pues. Hay mucha gente que piensa en eso, pero lamentablemente que eso se apruebe, eso tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Y sabemos que eso no va a pasar, porque eso tiene que ver con que países como Rusia y China aprueben eso, y eso no lo van a aprobar. ¿No? Y además, Luis, fíjate una cosa, hay una cosa que aparte que ellos torpedeen el paso de una resolución en Naciones Unidas, también yo creo que nosotros debemos de pensar en estos momentos que gran parte de esa responsabilidad de solucionar este problema recae en nosotros mismos, Sí, los sí, venezolanos. pero definitivamente. Porque si seguimos, como digo yo, siguiendo con los memes, como aquel tipo sentado en un chinchorro, acostado en un chinchorro con una caja de cerveza ahí, esperando que lleguen los Marines, pues, bueno, pues, quedaríamos como la canción aquella, ¿no? Pasarán más de 1000 años, muchos más. Sí, no, la responsabilidad pasa fundamentalmente por ahí. El apoyo político de países como Brasil, México, Colombia y el resto de América Latina, esa es otra cosa, ese es apoyo político, pero la responsabilidad es nuestra, sin duda alguna. Y en eso estoy perfectamente de acuerdo contigo. Por eso es que a mí me molestaba mucho cuando yo veía en la época del expresidente Trump que muchísimos venezolanos abogaban por o soñaban con ver a los Marines caminando por las calles de Altamira o de cualquier otra ciudad de Venezuela. Porque no es la responsabilidad de Estados Unidos.
La paz de Venezuela es cuestión nuestra. Los, Ahora, los Luis, presidentes venezolanos son electos desde hace mucho tiempo por voluntad del venezolano. No son impuestos desde afuera. así es. Hay otra cosa, fíjate, yo creo que esta reunión se podría ampliar este grupo de los tres a otros tantos, porque una cosa que bueno, también lo supiste, que nos han comentado, es precisamente que eh, el problema, si Maduro se queda ahí y no reconoce la verdad de los resultados, el problema que se le crea a la región con la fuerte ola migratoria que se va a producir Sí, en el sí, sí, país sí, sí. es bastante serio. O sea, hay Claro. países como Perú, como Ecuador, que han aceptado muy bien a los paisanos, Colombia inclusive, pero que no tienen presupuesto para esa avalancha. Brasil es menos porque, bueno, aunque sí han ido bastantes hacia Boavista, parece mentira, pero sí han ido bastantes hacia Boavista. Y ahí se desplazan hacia Manaus o hacia Sao Paulo o a otras ciudades de Brasil, pero eso debe tener preocupado a varias naciones del continente. ¿Qué va a pasar con eso? Inclusive, yo creo que la inclusión al final de México, porque al principio habían sido Colombia y Brasil, fue precisamente por eh, la cantidad de paisanos que están represados aquí en la frontera de México con Estados Sí, Unidos. sí. Sí, ese es otro punto grave, que es la preocupación de muchos países de que es decir, ya no serán 8 millones de venezolanos en el mundo, sino ya serán 10, 12, 14 millones de Claro. venezolanos que salgan. Y eso es sumamente grave. Ese es el otro punto que hay que analizar. Uno de los puntos que hay que analizar muy bien. Uno, el por qué se está enfrentando desde a través de tres presidentes de izquierda la situación de Venezuela. Uno es la explicación de lo del Grupo de Puebla. La otra es que efectivamente hay un desgaste de la izquierda a nivel latinoamericano y, por supuesto, a nivel mundial, porque no están dando respuesta. Es decir, con la izquierda se deteriora la democracia, pero Mm. también se deteriora también con la derecha. La ultraderecha tampoco es que es una maravilla para gobernar. Y ejemplos los tenemos en América Latina justo en este momento. Y en el mundo igual. Pero también hay un problema grave que ya, por ejemplo, la Organización Internacional de Migraciones tiene muchísimos problemas para cooperar con los estados porque sus recursos no alcanzan para que un solo país que tenga problemas migratorios se les pueda ayudar. ¿Entiendes? Los propios países, los presupuestos de los países no están dando eh, los resultados que deberían darse por la cantidad de venezolanos que hay en el exterior. Es decir, urge tanto para ellos, pero mucho más para nosotros, que la izquierda asuma su responsabilidad y se vaya del poder. Porque a todos les gusta la izquierda. Pero si tú le dices a uno de esos vivianes que han estado disfrutando de esa maravilla de Venezuela durante el gobierno del PSV, que se vaya a Cuba a disfrutar ese mar de felicidad, ninguno quiere, porque la vida en Cuba es muy difícil, producto de la misma izquierda. Así es. Y fíjate, otra cosa que yo creo que hemos dejado porque claro, bueno, yo también pienso igual, ¿no? Debemos de ir paso por paso, este, poco a poco, pero paso por paso. Pero una cosa que deberíamos comenzar a pensar, supongamos que se produce el reconocimiento a Mundo González,
inicia un proceso de transmisión de mando, se juramenta Edmundo y su equipo como las nuevas autoridades del país, pero en ese momento comienza el joropo de nuevo, porque vamos a hacer un gobierno encerrado entre el poder judicial, el poder legislativo, las fuerzas armadas y policiales y una cantidad de personas que pululan alrededor de todo eso. Ah, bueno, inclusive la autoridad del Banco Central Mm. y todo ese tipo de cosas. Y hay sectores, por lo menos en el nuestro, del servicio exterior, eh, donde hay que comenzar de cero otra vez de nuevo, a poner una piedrita sobre piedrita, Sí, volver a hay que constituir. reconstruir, recoger vidrios y reconstruir todo Sí, el país. recoger los vidrios, tratar de pegarlo y comenzar a estructurar un nuevo servicio exterior moderno del siglo XXI, pero con formación y con conocimiento de causa, ¿no? Y entonces, en eso también, claro, yo dentro de la programación esta que tiene María Curina y ese grupo, eh, me imagino que otro grupo estará encargado de ver ese futuro, o sea, de ver las acciones a futuro Mm. que van a suceder, ¿no? Pero fíjate una cosa así porque veo que se nos acerca casi la hora de despedirnos. No, todavía Y nos fíjate, queda 10 minutos. sí, pero fíjate, este pensamiento que encontré el otro día, que es tan bueno y oportuno. Sabemos que nos mienten, ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y sin embargo, siguen mintiendo. Eso es de Alexander Solzhenitsyn, Mm. autor y perseguido político en la madre del Rusia. marxismo, la Unión Sí. Soviética. Sí. Entonces, nos mienten, siguen mintiendo, sabemos que nos mienten y nos van a seguir mintiendo. Así que Ahora mintiendo llegaron y mintiendo se van. te pregunto, ¿va a haber transición? Y si la hay, ¿será una transición pacífica o violenta? Mira, esa es la pregunta de las 64.008, como decíamos nosotros cuando éramos muchachos con aquel programa. De 64.008 era un realero para la época. Sí, sí. Eh, Al gobierno de Maduro, que en la actualidad es ilegítimo, porque bueno, le quedan unos meses, pero le es difícil entregar el gobierno. Ellos saben que han creado muchos problemas a nivel del irrespeto de los derechos humanos, al la cantidad de fraude que le han hecho a la nación. Y bueno, el caso de los jubilados y el caso de los pensionados que les han sido robados sus reales y les han puesto un dinero que no era o que les correspondía en el momento que se produjo la resolución de su jubilación o su pensión. Como decía antes, al que se le murió la mamá porque no hubo la medicina, no Sí, hubo la gasa, no sí, hizo eso. sí, Entonces, sí. eso ha ido creando un odio y ellos mismos, la persecución, los actos suicidados, aquellos que supuestamente dentro de su locura se lanzaron del edificio de la tumba, Mm. pero después se demostró que no habían sido lanzados, sino empujados. Sí. Entonces, ahí está un poco difícil ver cómo se va a ir estructurando
el gobierno. Eh, Hay países en que se han producido transiciones también más o menos un poco traumáticas, como la de Chile, como la que pasó en Uruguay, que nadie habla de la transición Sí, uruguaya sí, después del golpe de Estado. sí. Y poco a poco, Argentina. Argentina, poco a poco se han ido relacionando de nuevo. Y pienso que hacia allá nos debemos de dirigir, de tratar de que sea lo más mm, aceptable posible. Y nosotros hemos tenido dos transiciones maravillosas. Lo que pasa es que nosotros a veces parece que se nos va la memoria. Una transición fue la del general Gómez al general López Contreras. Mm, Y rescatamos esa figura del general López Contreras, que lo primero que hizo fue quitarse el uniforme así militar y es, ponerse su uniforme así civil. es. Y la otra fue que continuó el presidente Medina, lastimosamente. Hubo aquella unión de políticos con militares y dieron el golpe de Estado contra Medina y después contra Gallego y bueno, y entonces, pero fíjate que se volvió a producir una gran transición que iba por buen camino también, la del 58 cuando hay una unión cívico-militar que llevó a un golpe de Estado que sacó a Pérez Jiménez del poder. Sí, Y convivimos 40 años bajo ese precepto, sí. pero luego, bueno, aparecieron unas ideas raras de compinche con Cuba, y bueno, y tenemos el resultado que tenemos 25 años después. Sí, efectivamente creo que una transición ideal sería una transición como la que sucedió cuando Pérez Jiménez salió huyendo de Venezuela, que fue una transición relativamente pacífica, pero que después se regresó a Venezuela a pagar por los delitos cometidos. Claro, En y es que ese fíjate, momento las instituciones del país tomaron mucho más valor de lo que tenían antes. claro, y fíjate que si la transición de Gómez a López Contreras se hubiese continuado y se hubiesen puesto de acuerdo después que Escalante le dio aquella calentura por la, por las, por las camisas voladoras, Mm, entonces, y se hubiesen puesto de acuerdo en alguien, un civil, como quería el general Medina, presidente Medina, oye, no, nos hubiésemos ahorrado un tiempo, mira, nos hubiésemos ahorrado ahí como 13 o 14 años, donde se hubiese cimentado mucho más los principios democráticos que poco a poco iban naciendo en el país. sí, sí. Creo que lo que tú dijiste al principio es un trabajo largo que nos va a tocar ver y sufrir además. Sí, no va a ser fácil. Mira, lamentablemente, a mí me tocó la transición en Chile y no fue fácil. El primer año recuerdo que un día agarraron y Pinochet dio la orden de, atrincherar las tropas desde Arica a Punta Arenas. Y bueno, ni siquiera la gente que trabajaba en el gobierno aparecía, ni por teléfono, ni por ningún lado. Después pasó, más o menos se convirtieron y poco a poco se ha ido restableciendo. Y fíjate que a pesar de que eso le hacía ver a uno que era difícil que en el futuro cercano hubiese un representante de la ultraizquierda chilena en la presidencia de la República. Y ahí está, Sí, pero respetando la democracia. claro. Además, Porque, la izquierda no tiene por qué deteriorar las claro, condiciones de vida o el estado de bienestar de un país. Para nada. el presidente Lago es de izquierda. Sí,
Bachelet, por ejemplo. Y Bachelet es de izquierda y tuvieron su gobierno y entregaron cuando en el momento que les tocó entregar. Y hoy se reconocen como buenos conductores del Poder Ejecutivo en Chile. Entonces, el problema no es de izquierda, ni derecha, ni de centro. El problema es de voluntad de hacer las cosas bien y con honestidad. Sí. Sí, eso es así. Y ahora, ¿tú tienes fe en ese trío, en los resultados que pueda obtener? ¿Cuál? En ese trío de Brasil, México y Colombia. Mira, bueno, como tú bien sabes, nosotros en diplomacia esperamos hasta el último Sí, momento sí, creyendo que el milagro va a suceder. sí. Hay que esperar. Pero yo sí creo que esta semana, si no surgen problemas que, que suelen ocurrir, este, vamos a tener un poco más claro el camino. Sobre todo por estas dos circunstancias tan especiales que se están constituyendo. Pero hay que cuidar también la información. Fíjate eso, comenzaron a regar que Estados Unidos ayer tuvo que salir el gobierno americano a decir que ellos no han negociado con este Sí, señor sí, después sí, del sí, sí. 28 de julio para que se vaya para ningún Sí, lado. sí, sí, no, imagínate. Bueno, pero le pueden ofrecer un refugio en Guantánamo, Sí, bueno, tranquilamente. ya tiene un refugio Panamá. En Panamá le ofrecieron un Y me refugio imagino que Putin estará muy contento de tenerlo allá, de quizás Xi tenerlo allá. Jinping o Erdogan Erdogan. y el señor aquel de los restaurantes de carne. Ese mismo, exactamente. Cara, Lo debe estar alimentará. feliz de tenerlo como cliente. Así es. Así que bueno. Bueno, Héctor, hemos llegado al final. 1 millón de gracias por haberme dedicado una hora Gracias a de ti. conversación muy, muy grata, muy reflexiva en todo caso de lo que pudiera suceder o no en Venezuela. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a las personas que nos hicieron comentarios durante el desarrollo del programa. Un fuerte abrazo, Héctor. Gracias a todos y gracias ya a los que manipulan esas máquinas. Gracias. Y permiten que hablemos. Así es. Un abrazo, Un Luis. abrazo.